Darle los buenos días y la bienvenida a nuestro programa a una persona que queremos mucho, conocida públicamente como Letra Z, pero aquí la llamamos con nombre y apellido, María José Rincón. Buenos días, bienvenida. María José, ¿cómo estás? Bien hallados, estoy muy bien. Da gusto que lo reciban a uno así siempre con tanto cariño y tanta alegría. Ay, eso me gusta, esa expresión, María José. Bien Bien hallados. hallados. Bien Eso suena hallados. bonito, como. Sí. A él, la respuesta al bienvenidos. Ah, Sí, gracias. ¿Cuánto se aprende? Es María bueno José? seguir usando esas expresiones de siempre para que no se pierdan y Para que no además se es la respuesta pierdan. adecuada, está bien. Ustedes me dan la bienvenida y yo les digo que yo los hallo bien. Bienvenidos, bien hallados. Bien hallados. Anotaron Bien esa hallados, sí. y eso, que Sí. eso no entra en el tema del día de hoy. Ese es apenas Ese el sí, saludo. Ese fue un plus. Ese fue el saludo. María José, vamos a estar hablando sobre cómo mejorar la escritura. Y entonces Sí, nos bueno, vas a estar compartiendo en enero, 10 consejos. sí, hace 15 días, en mi participación anterior, hablamos un poco de la ortografía, ¿verdad? Sí. Y hay alguien que preguntó, bueno, la ortografía es solo una parte de la escritura, ¿no? Es una parte que refleja no solo nuestro dominio de la escritura, sino también el respeto que le tenemos a la persona que va a leer lo que nosotros escribimos. Porque se trata de que nos entienda. Y la ortografía para mí es una demostración de respeto hacia el lector. Lo mismo que la expresión correcta es una demostración de respeto hacia el que te oye, ¿no? Hacia el que recibe tu mensaje. Entonces hablamos de que la escritura no solo era la ortografía, y dimos un decálogo de cómo mejorar la ortografía o cómo plantearnos, acercarnos a la ortografía. Y hoy pues quiero abundar un poco dando algunas claves, que no tips, ¿verdad? Algunas claves, algunos consejos, algunos trucos sobre cómo podemos mejorar nuestra redacción, ¿no? El aspecto que van a tener nuestros textos, no solo el aspecto, sino el contenido, la estructura que van a tener nuestros textos, como forma de que se entiendan mejor, porque al fin y al cabo es para eso que escribimos, ¿no? Para transmitir un mensaje. Pues la forma de que se entienda mejor nuestro mensaje. Estaba escuchando la participación de César Cordero antes y fíjense que en cualquier sitio salta la idea de la necesidad que tenemos de ese buen manejo de la lengua, porque él decía, por ejemplo, a la hora de presentar un currículum, ya no nos piden los currículos tradicionales, ahora nos piden un resumen en una página de nuestras expectativas, de nuestros compromisos en la vida, todo eso es por escrito. Pero es que además nos piden un video de unos minutos en los que tenemos que expresar determinadas características de lo que esperamos, de lo que ofrecemos, y eso se hace hablando. Claro. Entonces, en cualquier sitio, dicen una expresión dominicana que a mí me encanta, debajo de cualquier yagua sale tremendo alacrán. Pues eso es, debajo de cualquier sitio sale que tenemos que usar la lengua. Entonces, si tenemos inseguridad a la hora de manejar nuestra herramienta lingüística, pues vamos a tener problemas de desempeño, ¿eh? Lo decía Cintia el otro día, problemas con nuestra imagen personal a la hora de presentarnos ante los demás, ¿no? Entonces, yo les propongo hoy un decálogo sobre cómo mejorar nuestra escritura, ¿no? Porque al final, cuando escribimos, lo que tratamos es de construir un mensaje que tenga coherencia, ¿no? Y fundamentalmente que exprese lo que queremos decir para que el que lo vaya a leer lo entienda. Eso que parece de perogrullo, ese es el objetivo de la escritura. Escribir algo que transmita exactamente al otro, al que lo va a leer, algo que entienda exactamente lo que nosotros le queremos decir. Y a veces nos olvidamos, porque ahora escribimos mucho en el entorno digital, nos olvidamos de que en el entorno digital el objetivo es el mismo. A veces el entorno digital, por la brevedad, por la concisión en el que está escrito el mensaje, ¿no? Pensamos que, bueno, el buen uso de la lengua pues lo podemos dejar al lado, ¿no? Nos podemos olvidar un poco de eso, pero es exactamente al revés. La brevedad y la concisión hacen que nos tengamos que esmerar con el buen uso de la lengua para que precisamente lo que queremos decir en nuestro mensaje llegue, ¿no? Entonces, empecemos con este decálogo para la buena redacción. Lo primero, algo que está reñido con lo que hacemos todos los días, no tengas prisa. Cuando se escribe un texto hay que dedicarle tiempo a escribir el texto.
¿Por qué? Porque el texto no es solo coger el lápiz o coger el teclado y escribir. Hay que prepararlo primero. Hay que organizar las ideas, después hay que redactarlo, después hay que revisarlo y después hay que corregirlo. Por lo tanto, eso está reñido con la prisa, está reñido con la improvisación. Escribir es una actividad reflexiva y por lo tanto necesitamos tiempo para hacerla, ¿no? Pasa un poco similar a lo que pasa con la lectura, ¿no? Es una actividad reflexiva y necesita tiempo. Estamos acostumbrados mucho al teclado, pero yo siempre recomiendo cuando queremos escribir un texto utilizar el papel como soporte, es decir, tomar notas, hacer esquemas, hacer listas de lo que queremos decir, estructurar un poco primero la idea, antes de empezar a escribir la primera palabra, ¿no? Estructurar un poco el tema del que vamos a tratar. Y para eso el papel, el bolígrafo, bueno, y si quieren hacerlo en digital, ¿verdad? Esas listas, esos esquemas, pues también podría ser, ¿no? Pero es muy importante. Esto es incluso antes de escribir la primera palabra, ¿eh? A veces nos equivocamos y pensamos que es empezar un texto empezando por la primera palabra. Y a escribir no se empieza por la primera palabra, ¿no? A escribir se empieza diseñando la estructura de lo que vamos a decir, ¿no? Que es muy importante en un texto. Después, yo siempre digo, emborrona. No tengas pereza en escribir y reescribir el texto tantas veces como haga falta, empezando por ese esquema del principio, ¿no? Tacha, corrige, vuelve atrás, organiza, reorganiza. Al final tiene que ver mucho con la claridad de nuestras ideas y como eso de la claridad de las ideas tampoco es tan habitual, ¿verdad? Pues nos tenemos que ayudar con ese esquema a aclarar nuestras ideas, a organizar las ideas que queremos transmitir. Y por supuesto, en todo el proceso, aunque este es el punto número 4, tenemos que estar muy pendientes de nuestra audiencia, muy pendientes de los que nos van a leer. En ningún momento podemos olvidar que escribimos para que nos lean, porque si no, no escribimos. La escritura solo tiene sentido si es para que te lean. Entonces, en todo momento tenemos que estar pendientes de quiénes van a ser nuestros lectores, qué queremos que ellos entiendan y cómo queremos que ellos lo entiendan, ¿eh? Por lo tanto, nunca olvidemos quién es nuestro lector. Pongamos un ejemplo. Es distinto ponerle un mensaje a tu abuela que a tu jefe. Y todo el mundo lo va a entender. Entonces, si nuestro lector es distinto, nuestra forma de escribir se adapta a nuestro lector. En todos los sentidos, no solo en el sentido temático, también en la elección de las palabras, también en la elección de la estructura, también en la elección de la presentación, en el tono que vamos a usar. Todo eso tiene que ver con la persona a la que nos estamos dirigiendo y es muy importante no perderla de vista en ningún momento del proceso. Después todo el mundo piensa, hay la gramática, hay la ortografía. Eso es el final. La redacción en sí del texto es el final. Primero hay que seleccionar las ideas, hay que seleccionar el formato, hay que seleccionar el tono en el que vamos a decir las cosas. Va a ser un tono de confianza, va a ser un tono formal, va a ser un tono jocoso, va a ser un tono serio, enfadado. El tono es muy importante en la escritura y por lo tanto tenemos que tener claro qué va a expresar ese mensaje de nosotros, además del contenido, ¿no? La forma tiene mucho que ver con eso también. María José, y apoyando un poquito lo que dices, lo que mencionas, eso es tan así que fíjate cómo cuando una empresa o una persona va a poner en manos de otras, o de una empresa o de otra persona, el manejo de sus redes sociales, por ejemplo, cómo esa información de cómo yo me comunico, cuáles son mis palabras, cuáles son mis tonos y mis formas, tiene que darse esa comunicación. Yo tengo que estar seguro de que la persona que va a manejar mi comunicación entiende cómo yo siento, entiende cómo yo me comunico, entiende qué palabras y expresiones yo utilizo, para que la persona que recibe el mensaje supuestamente de mí, las reciba como si yo la escribí, aunque la haya escrito otra persona. Por eso es la relevancia de entender esa particularidad personal. Exactamente, de ahí viene la importancia del manejo de las redes sociales en las empresas. No es mi tema porque hay grandes especialistas sobre eso, pero hay errores graves que tienen que ver en ese manejo de las redes sociales con las empresas de no saber adecuar el tono,
el espíritu del mensaje a cuál es el tono, el espíritu de la empresa que lo está transmitiendo. Sí. Entonces, claro, la labor de un manejador de redes sociales, de cualquier creador de contenido, tiene que ver, primero, es distinto si estás escribiendo expresándote a ti mismo o estás escribiendo expresando a otra persona o a otra empresa. Entonces, todo eso hay que adecuarlo. Por eso yo digo, pensamos que escribir es, usemos la imagen tradicional, coger el lápiz, apoyarlo en la hoja en blanco y empezar a escribir y empezar a escribir el texto definitivo. Y eso no es. Hay que tomar muchas decisiones antes y después apegarnos a ese esquema de decisiones que hemos tomado en nuestro texto. A veces lo hacemos inconscientemente, en mensajes rápidos, en mensajes cercanos, en mensajes familiares, pero cuando se trata de una comunicación un poco más pensada, todo eso tiene que ser previo a la escritura formal del mensaje. Mucho más trascendente, aunque siempre lo es la escritura, porque la escritura está pensada para ser pública, mucho más trascendente cuando estamos representando a una institución o a una empresa. Tienes que variar absolutamente el tono cuando estás hablando como empresa a cuando estás hablando como María José Rincón o como Letra Z. Yo no me comunico lo mismo por escrito o hablado cuando represento a la Academia Dominicana de la Lengua que cuando estoy en la puerta de un colmadón tomándome una fría. No me imagino María José tomándose una fría en un colmadón. No, pero claro, claro. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrada a ver la imagen. A la otra imagen, correcto. Pero me la estoy imaginando y la veo muy divertida. Claro, sin duda. Bueno, qué bueno. Eso nos sirve de ejemplo para que vean, esos digamos serían los dos extremos en el uso del lenguaje, ¿verdad? Y tan inadecuado se vería usar el de la fría en la academia como usar la academia en la mesa del colmadón. Tan inadecuado. Entonces, a la hora de escribir, esa es otra de las cosas que tenemos que seleccionar. El tono, el léxico, la estructura de nuestro lenguaje. Todo eso va adecuado, no solo al tema, que sí, sino también a quién va a ser mi interlocutor, quién va a ser el que me va a leer y a quién le estoy poniendo voz. Porque si yo le estoy poniendo voz a una empresa, imagínense, de juguetes infantiles, el tono no puede ser lo mismo que si yo le estoy poniendo voz a un laboratorio de pruebas médicas. No puede ser lo mismo. Claro, porque claro. Y esa reflexión previa, María José, aunque estamos hablando de la escritura así como un poco pensada, pero esa misma reflexión aplica para algo tan de día a día como un correo electrónico. Pero por supuesto. Particularmente me ha pasado que yo leo que me mandan un correo, entonces yo quisiera responderlo de una vez y digo, espérate, deja que se enfríe. Sobeida, momentito. Después... Hay que madurar lo que queremos respondo, decir. Exacto. Claro, primero, el lenguaje oral es más espontáneo, es más directo. Ahí se permite reescribir inmediatamente, ¿no? Si yo veo que te estoy hablando en un tono airado que no es adecuado, puedo parar y decir, perdón, espera, y vuelvo. Con la escritura no es así. Después que tú mandaste el correo electrónico, mandaste el mensaje de WhatsApp, publicaste el tweet, el Instagram o lo que sea que hayas hecho, ya quedó publicado. La escritura está pensada para quedar ahí. Decían los antiguos, las palabras se las lleva el viento, pero las palabras escritas no, quedan ahí y son trascendentes. Es muy difícil corregir lo que ya escribiste una vez publicado. Entonces es muy importante lo que dice Sobeida. Si vamos a responder un texto, cualquier texto que vayamos a escribir, maduremos primero la idea, primero el tono, primero pensar en nuestro interlocutor y después ponernos a escribir. No quiere decir que nos autocensuremos. Lo que vamos a decir, lo vamos a decir, pero es cómo decirlo para que el mensaje llegue correctamente y adecuadamente, porque al final ese es el objetivo del mensaje. Entonces siempre, y eso pasa igual con la ortografía, hay que repasarlo. Una vez que tenemos estructuradas las ideas y lo hemos redactado, hay que repasar lo que hemos escrito, frase por frase, para que todas las frases expresen eso que queremos decir. Todo esto que yo estoy diciendo hoy parece de perogrullo. Fíjense que no he hablado de verbos, no he hablado de concordancias, no he hablado de gramática, no he hablado de signos de puntuación. Todavía ni siquiera he hablado de ortografía. Todavía no hemos cogido el lápiz.
Y ya llevamos la mitad del decálogo escribiendo. Porque escribir lleva un proceso previo, mucho más que hablar. Hablar uno lo hace casi improvisadamente, ¿no? Por lo menos en la mayoría de los contextos. Pero escribir necesita un guión mental primero y, si es posible, escrito después, ¿no? En el orden en que vamos a hacer las cosas. Poco a poco, si forma parte de nuestra vida diaria ese correo electrónico o ese tweet, nos vamos a ir dando cuenta de que lo hacemos casi, lo tenemos casi interiorizado, ¿no? Ese guión, ese tono, pero es muy importante que lo tengamos predefinido, sobre todo en determinadas circunstancias profesionales, académicas. Entonces decíamos, todo eso previo tiene que ir acompañado de algo que va después de que has escrito tu texto. Repasar frase por frase. Eso de leer por arriba, sí, de esa lectura en diagonal. La lectura en diagonal se hace al final de todo el proceso. Primero hay que leer el texto completo de nuevo, frase por frase. Recordemos, las frases son las que están marcadas por puntos. El punto es muy importante cuando escribimos. Hay gente que empieza a escribir y ya, y sigue y enlaza, cual si fuera James Joyce, ¿verdad? Y enlaza frase con frase, página con página, y yo muchas veces digo, el punto. Respiremos. James Joyce. María Sí, José. soy James Joyce. Los demás mortales no. No. María José, en esa misma línea, hay personas que escriben largo, hay otras personas que escriben corto. Es decir, si nos vamos a un correo electrónico, hay personas que envían un correo electrónico y es casi un capítulo de un libro. No, que Hay te están otros- hablando por escrito. Exacto, entonces hay otros que te escriben puntual, es decir, una línea, pam, 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 que son Breve. mensajes muy escuetos. La longitud de un texto, ¿qué tan importante es? O igual de importante que respetar el tiempo ajeno. Exactamente igual de Qué importante. buena respuesta. Lo que se puede decir en 3 palabras es mejor decirlo en 3 y no en 10. Sobre todo porque en 10, también por interés propio, tienes bastantes más posibilidades de cometer De errores. cometer errores, claro. Entonces, digo, bromas aparte, es importante igual que el tamaño del texto, la estructura del texto, y eso venía ahora, por ejemplo, la organización en párrafos, el que las ideas vayan en el orden en que las queremos exponer, nos ayuda a la brevedad. Es verdad que forma parte de la personalidad de cada uno. Algunos hablamos muchísimo y otros son taciturnos y calladitos todo el rato, y es difícil sacarles una palabra. Con los textos escritos pasa igual. Hay gente que es telegráfica, ¿verdad? Y hay gente que le gusta explayarse y le gusta escribirse a sí mismo, ¿no? Está bien siempre que sea una cuestión de estilo que respete al otro. Es decir, adecue el tamaño de su mensaje a lo que va a decir. Si simplemente es decir que sí, que vas a asistir a una actividad, no necesitas 10 párrafos. Un buen saludo cordial, un párrafo de concreción y una despedida formal o cordial, dependiendo del tema del que estemos tratando. Y ya, no es necesario extenderse mucho más, ni repetir todo lo que dice la invitación, ni hacer introducciones larguísimas. El que va a recibir esa confirmación ya sabe a qué te está invitando. Es decir, no seamos tan escuetos como para que el mensaje quede incompleto, pero no nos alarguemos como para que irrespetemos el tiempo del que está recibiendo ese mensaje. Por eso es muy importante ese tamaño del mensaje, la estructura de lo que vamos a escribir. María José, yo recibo correos que dicen: ver adjunto, te llamo, y luego me llaman y me explican todo de boca. Mira, lo que estás mandando, ok, pero lo podías poner por escrito porque eso debo compartirlo con más personas. Claro, y ahora pero te pasa a ti la responsabilidad de ponerlo por escrito, ¿verdad? ¿Qué demuestra eso? Eso demuestra inseguridad lingüística de cajón. Eso es como el que todo lo escribe con mayúsculas, ¿no? Porque entiende que ahí pues se ahorra poner los acentos, que no es verdad. Y todavía se clava se tira piedras contra su propio tejado. No, eso demuestra mucha inseguridad lingüística, ¿no? El hecho de decir, bueno, te mando esto y te llamo. ¿Por qué? Pues porque no estoy segura de cómo me va a quedar por escrito, ¿no? Pero que la escritura siempre es importante. Por supuesto, siempre importante una falta de adecuación al objetivo de lo que estamos. Si es una cosa laboral, no es te llamo.
Claro. Si se me está pidiendo un informe es por escrito, no es que yo te llamo para que tú escribas el informe, ¿no? O hagas tú el resumen, ¿no? Y en términos de trabajo también para fines de un histórico de información, porque en 15 días me preguntas pero yo te llamé y te expliqué, yo sí, pero tú me llamaste, Claro, o sea, no queda nada todo por eso escrito. también, eso forma parte de la escritura, eso forma parte también de la estructura de trabajo de las empresas, del trabajo en equipo. Del modelo. ¿no? A veces nos olvidamos de que el trabajo en equipo tiene que dejar una huella, porque todo el mundo puede olvidar en un momento, puede ir a consultar o tú puedes remitir. Para eso es muy válido lo escrito, ¿no? Es decir, te remito a mi mensaje del lunes, porque ahí estaban las claves. El tema, María José, que hay gente que no le gusta dejar huellas de mensajes. Eso pasa también, ¿eh? Bueno, pero es que la cosa es que vivimos en una sociedad en la que creíamos que el teléfono iba a evitar todo mensaje escrito y esa sociedad se acabó ya. La sociedad del teléfono se acabó. Hemos vuelto Eso a la que parte creíamos escrita. que para qué nos va a servir la ortografía y escribir cuando todo lo vamos a decir por escrito, resulta que estamos en otro paso más allá. Hemos vuelto al formato escrito de nuevo. Con otros instrumentos sí, pero hemos vuelto al formato escrito. Ya nadie quiere nada de palabra. Todo el mundo lo quiere por escrito, porque eso queda, demuestra lo que se hizo, demuestra el trabajo, como dice Cintia, hace como un historial de lo que se ha estado haciendo para poderlo consultar en cualquier momento. Entonces, el que no quiera dejar huella, Sobeida, bueno, va a volver a la edad de las cavernas. Yo soy una que a mí hay que mandármelo escrito, porque con tanta información que en el día a día uno recibe, verbalmente, a través de los oídos, a mí se me pasan, ¿eh? Se olvida, se confunde también. Mira, mándamelo por correo, por favor. María sí, porque José. tú siempre tienes la posibilidad de retomar, ¿no? Entonces Claro. siempre, y decíamos, tenemos que tener en cuenta a quién le vamos a dirigir ese mensaje. Ese respeto por el tiempo es muy importante, sobre todo en la extensión de nuestros mensajes por escrito. Hay esos mensajes de WhatsApp que cuando tú le empiezas a dar así a la pantallita, tú dices, pero Dios mío, ¿cuándo va a terminar esto? Y luego dice al final, leer más. ¡Oh, Dios! Sí, exactamente, leer más 3 puntos. Bueno, yo te voy a decir una cosa, los mensajes de audio y esos mensajes que parecen el Quijote en pasta en WhatsApp, yo no los leo. Porque Somos dos. el WhatsApp no está pensado para eso. Esos Entonces, podcasts que a veces el formato que uno envían. elige. Claro. Mira, María José, una pregunta. Has hablado en varios momentos de estructura, de lo importante que es antes de comenzar a escribir, tener una estructura de lo que vamos a decir. ¿Nos pudieras compartir brevemente cuál sería una estructura básica que pudiéramos aplicar a cualquier tipo de contenido? Bueno, hay que pensar que hay que hacer eso que nos enseñaban de introducción, nudo y desenlace, es así. Claro, la introducción siempre tiene que tener un poco de relación con lo que viene antes. Si estamos respondiendo un mensaje, esa introducción tiene que vincular nuestro mensaje con al que estamos respondiendo. Brevemente, no hay que copiar el mensaje otra vez entero. Porque como tú me preguntaste sobre la historia de la geografía, no. En respuesta a esa pregunta que tú me hiciste, tal fecha, tal día, enlazar nuestro mensaje con el que contestamos, ¿verdad? Eso en el caso de que sea una respuesta. Okay. Ahora, si estamos partiendo de cero, hay que poner un poco en antecedentes en esa introducción. Quizás esa introducción puede formar parte de nuestras expectativas, enlazando con el tema de hoy, puede formar parte de nuestros objetivos, nuestras metas. Es decir, poner en antecedente de por qué estamos escribiendo, cuál es el objetivo de lo que estamos escribiendo. Eso podría ser una muy buena introducción que, por supuesto, tiene que adaptarse a para qué estamos escribiendo el mensaje, ¿no? En el nudo, si es un mensaje breve, hagan solo un párrafo central y listo. Ahora, si el nudo se trata de varios mensajes, sepárenlo en párrafos, porque le da mucha más claridad a ese correo electrónico, a ese mensaje breve, ¿no? Separen en párrafos. Eso es muy importante, ayudar al lector a ver la estructura de nuestro texto. Y eso se hace con los párrafos, con las frases, a veces con los títulos, con los subtítulos, ¿verdad? Todo eso ayuda mucho al lector. Esa sería la estructura básica, ¿no? Una introducción que nos enlace con nuestro previo o el previo de ese mensaje, un centro en el que nos meteríamos de lleno en materia. Si la materia es compleja, dividan, organicen
y un final que debe ser siempre la conclusión. Por supuesto, sí, nos estamos dirigiendo, si es un mensaje de correo electrónico, una carta que ya no se usa, la despedida, la cordialidad, es decir, la relación con el que nos está leyendo es muy importante. Esos mensajes que escriben y punto, ya, ni adiós, muy buena. Está bien, se entiende que tú me vas a escribir 10 mensajes a lo largo del día de hoy, pero hay que mantener la cordialidad. Es como si tú le cierras el teléfono sin decir nos vemos luego, hablamos luego. Sí, ahí es mucho de sentido común, por supuesto, de ese toquecito de cordialidad. Sí, Sobe, la última pregunta para María José. Volvamos a lo básico por una inquietud de Camino al Sol oyente. Lo primero es debido a acentuar las mayúsculas. Sin duda. Comenta. Sin duda. Claro, sin duda. ¿Por qué? Porque la tilde no está ahí para distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas y las minúsculas son una convención gráfica. La tilde está ahí para decir cómo se pronuncia la palabra. El mismo problema tenemos para saber cómo se pronuncia la palabra, si está escrita en mayúsculas que si está escrita en minúsculas. Eso es uno de esos mitos que se ha generalizado diciendo que la academia decía que las mayúsculas no se acentuaban. La razón de que en algún determinado tiempo las mayúsculas no se acentuaran era que las máquinas de escribir antiguas no permitían poner tilde en las mayúsculas, por razones mecánicas tipográficas. Entonces, como había ese inconveniente técnico, pues no se tomaba en cuenta la mayúscula que no fuera acentuada cuando estaba escrita así, pero eso ya no tiene ninguna justificación. Las mayúsculas se acentúan exactamente igual que las minúsculas. Aprenda y otro ortografía. Comentario, sí. Y otro comentario a propósito que Rey mencionaba ahorita, la longitud del párrafo. Esta misma persona dice que en la universidad le solicitaban que los párrafos no tuvieran más de 5 líneas. ¿Es un mito o cómo es eso? No hay una convención. Sí, lo he oído, no hay una convención que diga cuántas líneas debe tener un párrafo. El párrafo debe adecuarse a la estructura de nuestro contenido. Exacto. Es decir, si nosotros solo vamos a tratar de un tema que no vamos a subdividir y el párrafo nos sale de 7 líneas, no pasa nada. Ahora, si nosotros vamos a tratar 2 temas o podemos reorganizar, mejor dividir el párrafo. Claro, hay veces que sí, todos hemos usado esos truquitos cuando estábamos en el bachillerato, de decir, si yo en vez de un párrafo escribo 5 párrafos de 2 líneas, me sale más abundante el trabajo. Todos hemos usado eso, pero truco para la profe. Somos jóvenes, pero no para tanto. María José, conversar contigo siempre es un momento de muchísimo aprendizaje. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto. De la gente que quiera seguir profundizando, que quiera conectar contigo, ¿cómo tiene acceso a Letra Z? Bueno, Letra Z está en Twitter, ¿verdad? @letra_z. Y está en Instagram también. A través de ahí me pueden contactar donde ellos quieran. Tengo mi página web, la página de letraz.com, y también los invito a la página del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, igalex.org. Ahí tenemos un equipo de trabajo que estamos trabajando con diccionarios y ahí pueden entrar y curiosear sobre todas estas cosas que hacemos en relación con la lengua española. Excelente. María José, que tengas una excelente semana. Muchísimas gracias. Igual a ustedes. Excelente tema, María José. Gracias. María José.